Chicos, miren qué artículo tan interesante. Incluso hice una publicación en Instagram estos días. Voy a acercar un poco más este micrófono aquí hacia mí. Este artículo acaba de salir. Estamos aquí en junio de 2026, ¿verdad? Este artículo fue publicado en el Journal of Offline Medicine Surgery, precisamente en 2026, donde trabajaron con el Enterococcus lactis, el SF68, que no es más que la composición del fortiflora de purina. Y es un artículo que nos va a traer una información muy importante, sobre todo para esa duda. ¿Qué se hace cuando un gato está tomando antibiótico, verdad? Cuando hay indicación de tomar un antibiótico y si puedes usar un probiótico al mismo tiempo, si es algo que, no sé, podría ser contraproducente, ¿no? Usar un antibiótico junto con el probiótico. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Vamos avanzando aquí, mira, del LAPEN, ¿ok? Entonces, del equipo del LAPEN, muy interesante. ¿Cuál es el problema que tenemos? Entonces, la terapia antibiótica de amplio espectro sabemos que induce profundas disfunciones metabólicas y ecológicas en el microambiente intestinal. Eso ya está más que comprobado. Existen estudios previos, ¿verdad? Con la propia amoxicilina, con ácido clavulánico, que fue el antibiótico que utilizaron en este estudio, que demostraron una disbiosis intensa y muchas veces permanente, así como también con la clindamicina y el metronidazol, solo mencionando algunos antibióticos que ya tienen estudios en gatos. O sea, la amoxicilina con ácido clavulánico provoca una disbiosis intensa. Elimina esas bacterias comensales que son beneficiosas, principalmente, gente, los clostridios iranones, que incluso cambiaron de nombre, pero yo voy a seguir llamándolos clostridios, los iranonis, porque son clostridios fundamentales, porque ellos son los que van a descomponer el ácido biliar primario en ácido biliar secundario. Entonces, las consecuencias son enormes. Esto termina exponiendo el epitelio a la invasión de otros patógenos, a respuestas graves y exacerbadas a procesos inflamatorios. Así que esto ya está bien comprobado en relación al uso de antibióticos, la amoxicilina en sí, que fue la utilizada en este artículo. Entonces, aún más, y explicando mejor la dinámica de los ácidos biliares, ¿por qué son importantes? Porque el ácido biliar que llega, digamos, crudo al lumen intestinal es un ácido biliar primario y necesita ser descompuesto en ácido biliar secundario. El ácido biliar primario es un ácido muy tóxico. Químicamente, reacciona de una manera mucho más intensa con las mucosas y puede causar inflamaciones. Y también termina destruyendo otras bacterias importantes. Entonces, lo puse aquí en la diapositiva. La pérdida bacteriana por la terapia con amoxicilina impide esa conversión fisiológica. O sea, si matas el Clostridium de Iranones, no va a haber esa conversión de ácido primario a secundario. Genera un desequilibrio hídrico en el colon, promueve un flujo masivo de agua y electrolitos y puede causar una diarrea de tipo osmótica. No siempre todos los gatos van a tener diarrea, ¿verdad? Veo Al destruir los clostridiones, vas a entender que ese paciente va a quedar mucho más inflamado, porque esos ácidos biliares primarios son ácidos mucho más tóxicos. Necesitan ser descompuestos para luego ser eliminados o absorbidos. Entonces, ¿qué fue lo que ellos utilizaron? Ellos tomaron una... Voy a mostrar mejor la metodología aquí, que es el diseño experimental. Entonces fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. 27 animales, gatos sanos, fueron inducidos a disbiosis justamente por la introducción y administración de amoxicilina con ácido clavulánico durante 7 días. Y los dividieron en dos grupos. Un grupo al que, junto con la terapia antibiótica, le dieron fortiflora, que es el probiótico, y un grupo placebo al que no se le administraron probióticos. Y entonces recolectaron heces en el día cero, en el día 14, en el día cero, en el día 7, es decir, 7 días de antibiótico. Volvieron a recolectar y después de 7 días de haber terminado el antibiótico, o sea, una semana sin antibiótico, recolectaron de nuevo, es decir, en el día 14. Y esas heces fueron congeladas para después calcular el índice de disbiosis, que ya les mencioné en clases anteriores.
El índice de disbiosis es cuando uno toma, generalmente son 6 o 7 cepas de bacterias que se sabe que forman parte del microbioma del gato y que cambia la cantidad de ellas de acuerdo con el cuadro de disbiosis. Esto es un PCR cuantitativo que se realiza a partir de las heces. Aquí está el índice de disbiosis, que es en tiempo real una evaluación matemática y cuantitativa de los principales taxones bacterianos nativos de los gatos. Y lo que es muy interesante en este artículo, que realmente marcó la diferencia respecto a los anteriores, es que también hicieron la medición y cuantificación de los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios, con la cuantificación absoluta de esa tasa de conversión enzimática de los ácidos biliares primarios a secundarios. También utilizaron una escala visual, esa escala de consistencia fecal, es decir, también hicieron la correlación con la escala visual estandarizada, esa escala donde vemos los impactos de la disbiosis en los pacientes. Y eso fue lo que observaron. En el día cero, ¿cierto? Entonces, en el día cero, cuando los pacientes no tenían disbiosis, eran pacientes, gente que estaban libres de gérmenes. Estos pacientes realmente son criados en una burbuja para no tener ningún tipo de alteración antes del estudio. Entonces, el índice fue -2,5. Sabemos que un índice de 1 en adelante consideramos que es un animal que está en disbiosis. En el día 7, después de la amoxicilina, se observó un índice de 4,5, 4,2 más 4,2, entonces una disbiosis bastante aguda. A los 14 días, se observó en el grupo placebo un 1,8 de disbiosis. 14 días en el grupo placebo es para los gatos que no recibieron probiótico, entonces 1,8. En el día 14, el grupo que tomó probióticos tenía -1,2, así que aquí ya hay una diferencia muy grande. Ambos grupos, cuando estaban tomando amoxicilina, sufrieron disbiosis, un cuadro mejor. Ahora, después de 7 días sin antibiótico, quienes no tomaron probiótico siguieron con disbiosis, pero quienes tomaron probiótico, esta retrocedió, ¿verdad? Entonces ya no tenía más se estaba recuperando de la disbiosis. Esta es una imagen del propio artículo que muestra esto que comentamos. Entonces, esto es disbiosis. Mira, en el día cero. Aquí, estos puntos rojos eran los pacientes que tomaban, los pacientes que estaban con probióticos. Entonces, ambos grupos, empezaron con un índice bajo, sin disbiosis. Durante el tratamiento con antibióticos, notamos que ambos grupos presentaron disbiosis. Hay una leve tendencia a que quienes usan probióticos tengan un índice más bajo, pero después de los 7 días, mira lo que pasó. Después de los 7 días de antibiótico, los gatos con probióticos bajaron bastante el índice y los que estaban tomando placebo continuaron con un índice alto, ¿verdad? Siguieron con disbiosis. ¿Está claro? Esta es una imagen justamente del Clostridium uranonis, que hoy en día se llama Peptacetobacter. Entonces, es mucho más fácil decirlo. Clostridium. Vamos a seguir llamándolo Clostridium. Uranonis está en cero el día cero. Se nota, ¿verdad?, que aquí hay una igualdad en cuanto a la cuantificación de los dos grupos. Durante el uso del antibiótico, vemos una disminución en ambos grupos. La cantidad de ellos va bajando. O sea, aquí en el día 7, el cambio fue muy parecido en ambos grupos. Sin embargo, con el probiótico, hasta que el grupo enrojecido, los Clostridios uratanonis, empezaron a aparecer de manera más evidente. Entonces, también de nuevo, comprobando que el uso de Fortiflora, el uso de este probiótico, va a hacer que tengamos un escenario mucho mejor después del antibiótico. Esta tabla aquí es con todas las cepas, ¿verdad? No sé si se va a ver bien para ustedes. Este artículo también está en el material didáctico aquí, chicos, pero acompaña prácticamente lo que vimos con los Clostridia anónimos. Entonces aquí tenemos. Estas son las cepas, chicos, que componen el índice de disbiosis. Miren, Echería va a aumentar mucho en los casos de disbiosis, ¿cierto? Entonces tenemos Turicibacter, que es una bacteria que disminuye en la disbiosis, y Streptococcus, que aumenta en la disbiosis, ¿cierto? Por eso es importante el índice de disbiosis, para que podamos entender a este paciente. O sea, hubo una conversión altamente eficaz.
La suplementación con probióticos aceleró directamente la producción de ácidos biliares secundarios funcionales en las heces de los gatos tratados. Tratados, eso es muy importante. En el día 14, este grupo que tomó el probiótico tuvo concentraciones mucho más altas de ácidos secundarios en comparación con el grupo placebo. Entonces, así es, hubo una mejora evidente. También en esa escala visual de heces, en la calidad de esas heces, digamos así. Y también hubo clínicamente una respuesta muy favorable a la suplementación con este probiótico. O sea, el estudio mostró de manera inédita que el beneficio clínico del Heterococcus lactis, que es el SF68, que es el que tiene. En el Fortiflora, esto ocurre por el restablecimiento enzimático de la microbiota celular. Entonces, es lo que decimos. Durante el simposio, un simposio terapéutico, mi charla fue sobre trasplante fecal y mencioné este tema. Hoy en día, muchas veces, ni siquiera es la composición de ese microbioma, sino lo que esas bacterias están haciendo. Ahí es donde entra la cuestión del restablecimiento enzimático. También, que puedes, el mismo concepto, un concepto que de hecho abarca el metaboloma. Entonces, esta cepa realmente, la SF68, proporciona un crecimiento de bacterias comensales, ¿cierta? Por expresar la enzima 7-alfa deshidroxilasa activa. Esta enzima alfa deshidroxilasa activa es justamente la que va a hacer la conversión del ácido biliar primario al secundario. Entonces necesitamos tener bacterias que hagan esa conversión. Justamente el probiótico lo demostró. Esa conversión fue efectiva durante el uso del probiótico, ¿ok? Y para nosotros, en nuestra práctica, ¿qué nos aporta esto, verdad? ¿Qué nos aporta este artículo? Intervención concomitante. O sea, no necesito esperar a que aparezcan los síntomas de diarrea en el paciente que está tomando antibiótico para empezar con el probiótico. Entonces, ahora hay una indicación evidente. Gente, vamos a pensar lo siguiente. Este estudio fue con Fortiflora, ¿verdad? Entonces, la evidencia es con Fortiflora, o sea, con esa cepa. Tiempo de suplementación. Mantener el suministro del probiótico por lo menos de 7 a 14 días después de terminar el antibiótico. Así que eso es importante. Y la cepa, como mencioné, los resultados clínicos y moleculares dependen de la cepa que se prueba. Usen marcas con garantía de procedencia que aseguren la viabilidad celular. Desafortunadamente, para nosotros solo conseguimos el Fortiflor importado. Aquí en Brasil no tenemos esa comercialización, pero nada impide que el tutor lo consiga de forma incluso bastante fácil por otros sitios de internet, sitios de compra seguros. Entonces es eso, gente. Esta fue nuestra presentación. Encontré este artículo muy importante para mostrarles justamente en relación a los índices de disbiosis. Así que abarca todo esto de lo que ya hemos estado hablando, el índice de disbiosis para detectar disbiosis y hacer el seguimiento del paciente. El uso de antibióticos debe ser algo muy, muy crítico. Solo utilizarlos en casos realmente necesarios. Y este artículo justamente trajo esa cuestión. No puedo administrar una flora fuerte durante el tratamiento con antibióticos, porque eso va a ayudar a mi paciente. ¿Todo bien, chicos? Cualquier duda, déjenla anotada aquí. Hasta la próxima clase.